H es la constante de Planck, M es la masa en movimiento y V es la velocidad de la partícula. El postulado de Louis de Broglie es el siguiente: todas las partículas subatómicas, como el caso de los electrones, protones, neutrones, partículas alfa, beta, etcétera, que tienen una masa muy pequeña, cuando viajan a una velocidad muy alta, se comportan como la radiación, es decir, tienen una determinada onda, una cierta longitud de onda. No viajan en línea recta, empiezan a viajar en forma de onda. Y pues basta conocer la masa de la partícula en movimiento, la velocidad de la partícula y la constante de Planck para calcular su longitud de onda. Pero la masa en movimiento, hay una fórmula para poderla calcular, porque no es constante, varía dependiendo de la velocidad. Depende de la masa en reposo y la partícula y de la velocidad. De tal manera que a mayor velocidad, mayor masa, ya que está dividida entre un factor que, por tener aquí la unidad, se hace menor que 1, y al ser un buen número decimal menor que 1, al dividir, pues el resultado de la división se hace mayor que el numerador. Esta ecuación que acabo de anotar se le atribuye, además del efecto fotoeléctrico y otras aportaciones, a Einstein. Entonces aquí podemos calcular la masa en movimiento y después sustituirla en la ecuación de la longitud de onda de la partícula y poder determinar su longitud de onda. Profe, Sí, la CD es igual es la constante de Planck igual. es la 3 por 10 a la 8, la velocidad de todas las radiaciones en el vacío. Vale, gracias. Pues vamos a hacer un ejercicio cuyo enunciado es el siguiente. Vamos a cambiar pizarra. Dice el enunciado: Perdón. ¿Qué dijo que era la V? ¿Velocidad de qué? la velocidad, la V, que está, cualquiera de las dos, la que está arriba en la primera ecuación o en la segunda, es la velocidad que tiene la partícula. Pero ahí sí anótenle partícula, porque estamos viendo ahorita longitud de onda de una partícula, no de una radiación. Ok, profe, gracias. Y entonces pasamos a la otra pizarra. El enunciado sería el siguiente: calcula el porcentaje de incremento en masa de un electrón cuando viaja a una velocidad de 2 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿En qué porcentaje se incrementa su masa? Entonces utilizamos la ecuación, la segunda, que está en la pizarra anterior, para calcular la masa en movimiento. En la parte del numerador es la masa en reposo del electrón, 9.1 por 10 a la menos 31, y en el denominador una raíz, un número 1 menos un cociente. En la parte del numerador va un 2 por 10 a la 8,
En la parte del denominador va 3 por 10 a la 8. Como es una división, podemos eliminar el 10 a la 8, que nos va a dar lo mismo. Podemos hacer esa operación. Voy a hacerla en la calculadora. Profe, MR era, perdón. MR es la masa en reposo. Masa en reposo, ok, gracias. Entonces tenemos 2 entre 3.6. Elevamos al cuadrado y le restamos 1 menos eso. Eso nos da 0.555. Dividimos 9.1 elevado a la menos 31 entre 0.5 y nos da una masa del electrón en movimiento igual a 1.633. Tiene más cifras, pero voy a poner nada más 2 por 10 a la menos 30 en kilogramos. Entonces, este valor es mayor que 9.1 por 10 a la menos 31. Entonces, para sacar el porcentaje de incremento, restamos la masa en reposo menos la masa en movimiento y dividimos entre la masa en reposo y multiplicamos por 100. Eso nos da el porcentaje de incremento. Entonces, haciendo la resta, sería 9.1 elevado a la menos 31 entre 9.1 elevado a la menos 31 por 100. ¿Ya lo tienen? A mí me dio, no sé si esté correcto, ahorita rectifico la operación, pero así en el primer cálculo sin comprobar si está bien, me dio 79%. Cuestión de checar las operaciones. Pero esa es la fórmula para calcular el porcentaje en que se incrementa la masa de una partícula. ¿Mande? Profe, ¿Mande? disculpe que le interrumpa, pero dice una compañera que si la puede dejar pasar. Sí, déjenme, entonces, pues, a ver, ¿dónde está? Por aquí me aparece en la pantalla permitir y no lo veo. A ver si ahorita- Pues no sé. a ver Yo si- creo que se le vuelve a aparecer. A ver si ahorita aparece. Que ahorita no está. Bueno, ahorita abrimos otra vez esa página para ver si está por ahí. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. No, aquí. Perdón, profe, una duda. Profe, Dígame. ¿MR qué? Ay, ¿Mande? perdón. ¿MR qué viene siendo? MR, la masa en reposo. En el Masa caso en de reposo. En el caso del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31. 9.1. Ah, ok. ¿Ya está definido, profe, esa cantidad? ¿O Es una constante, sí. ¿Es una constante? Es una constante. Ok, gracias. Estoy corroborando las operaciones porque no me dio lo mismo. Entonces estoy haciéndolo otra vez desde la masa en movimiento. Estoy haciendo la división entre la raíz.
Sí, profe, a mí en esa, en masa en movimiento me dio 1.22 y más, así decimales, por 10 a la menos 30. 1.20, deja anotar esa cantidad, porque sí, a lo mejor sí tienes 1.22 Sí, profe, por 10 a la menos 30. así es. Ujú. Y eso lo sustituimos aquí en la masa en movimiento, y hacemos esta operación para ver qué nos da este porcentaje. Si me hace muy alto, 79. Entonces, ¿cuál es el bueno, profe? El Hay que hacer lo que 1.22. estoy haciendo la operación. Ah, perdón. Me dan un valor de 34% de incremento con este valor de la masa en movimiento. Entonces, la masa se incrementó bastante, mayor de 30%, cuando alcanzó una velocidad de 2 por 10 a la 8, ese electrón. Ahora, ¿cuál sería la longitud de onda de ese electrón? ¿Cuál sería la longitud de onda de ese electrón? Sería otra pregunta. Vamos a resolver eso. ¿Cuál sería la longitud de onda de ese electrón a esa velocidad? Entonces utilizaríamos esta ecuación. Ya conocemos la constante de Planck. Ya hemos calculado la masa en movimiento. Y nos dan como dato la velocidad del electrón. Y con esa fórmula calculamos la longitud de onda. ¿Cuánto nos da? Nos da un valor de, si no me equivoco, de 2 con dos cifras decimales, elevado a la menos 12 en metros. Esa sería la longitud de onda. Sí, profe, sí me dio también a mí eso. Ok. Nomás les encargo la forma de expresar el resultado, porque si ustedes me expresan este resultado de la manera siguiente, así, me lo expresen así, está mal. No es lo mismo. Entonces tengan cuidado en la forma en que me expresan los resultados. Esa es la ecuación de Luis de Broglie para la dualidad de onda-partícula.
Profe, Sí, ¿podría regresar a la hoja anterior rápido? sí, ya sé cómo hacerle. Mira, el mal de Pachuca aquí y regresa. Está, déjale, tomo captura de eso. Ujú. Listo, profe. Sí. Eh, ¿Alguna duda? No, Todo bien, profe. profe. No, profe. ¿Todo claro? Porque hay una, no sé si en esa tarea en la que viene, déjenme ver en cuál tarea. No, porque la que viene es puro BOR. En la 3 hay un ejercicio que les quisiera mm, orientar un poco, porque la pregunta es a qué velocidad una partícula duplica su masa. Así nada más. ¿A qué velocidad una partícula, que claro, es una partícula conocida, duplica su masa? Y aquí, si es duplicar la masa, significa que la masa en movimiento es igual a 2 veces la masa en reposo. Eso significa duplicar la masa. Y con esta ecuación se simplifica la expresión de Einstein y se simplifica. Tenemos aquí la masa en reposo, pero la podemos sustituir. Bueno, aquí esta la podemos sustituir por la ecuación de arriba. Nos quedaría 2 veces mr igual a esto entre la raíz cuadrada de esto. Aquí hay más un 1 y unas restas. Total que aquí es una ecuación donde este término se anula. Y entonces ya podemos encontrar la velocidad que está aquí, esta velocidad. Solo hay que trabajar aquí algo de álgebra, pero ya eliminamos una variable. Esa es la parte que quería orientarlos para que cuando vieran este enunciado en la siguiente tarea, pues no se quedaran así como que nada más pensando en qué hacer, sino ya que ya tengan idea de lo que van a hacer en forma matemática, y todo radica en esta expresión. Cuando duplican, pues significa que la masa en movimiento es 2 veces la masa en reposo. ¿Sí le entendieron a eso? Sí, profe. Muy bien, son muy listos. Profe, Sí, hubo uno de la tarea que yo no pude entender y por eso no lo hice, que era el número 3. No sé si pudiera explicarlo rápido. Suena sencillo, pero no sé. sí, claro, de todas maneras ya esa tarea ya la 1 ya quedó calificada y ya, pues ya no se Ah, puede. era de la 1.2. No me acuerdo, ¿te acuerdas qué decía? Sí que lo tengo en la mano. A ver, Mire, dice, una de las líneas de emisión para la serie de Lyman NF1, órbita final 1, tiene una longitud de onda de 93.139 nanómetros. ¿Cuál es la órbita inicial en el modelo de Bohr que produce esta emisión? ok, sabemos que la órbita final es 1, solo nos falta calcular la órbita inicial. Entonces aquí tenemos varias posibilidades, que sea 7, 6, 5, 4, 3 o 2. Estas son las posibilidades. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay 2 caminos. Uno es ir 1 a 1, ir sustituyendo en la fórmula, en la órbita, en la ecuación de Bohr. Aquí sustituimos, donde dice RH,
Y aquí ponemos 1 sobre la n inicial al cuadrado, menos 1 sobre n final al cuadrado. Aquí sustituimos primero el 7, aquí. Y vamos a encontrar un valor de energía. Y con esta y la ecuación de Planck vamos a encontrar una longitud de onda determinada. Creo que va al revés. HC va arriba. Y el valor que nos dé, con estos números, el valor que nos dé 93, ese va a ser el responsable de esa emisión. Entonces aquí es como que es ir sustituyendo a uno a uno. Hay otra forma que, como conocemos la longitud de onda, la sustituimos aquí. Y esto es conocido, entonces despejamos la energía y la sustituimos aquí. Y este lo conocemos, la única incógnita sería esta. Entonces es cuestión de despejarlo. Es una expresión algebraica donde tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es esta. La despejamos y le encontramos el valor. Cualquiera de los dos caminos vamos a llegar al mismo resultado. Y esa tarea todavía no la reviso, esa todavía sí la pueden entregar, no la he revisado. La que sí ya revisé fue la 1. No sé si le quedó claro eso. Sí, profe. Profe, entonces yo también no hice ese porque la verdad no lo entendí, pero ahorita sí ya quedó claro. ¿Lo puedo hacer y se lo mando junto con lo que ya le mandé? Todavía sí, porque todavía no reviso. Ok, profe, muchas gracias. Ándale. ¿Qué otra duda tienen? Profe, estos problemas que nos está poniendo ahorita en clase, ¿ustedes los tienen en algún formato o algo? Es que, bueno, yo lo quería, pues, para tener un orden más específico, ¿sabe? Tener los datos del problema, tener todo, y pues simplemente anotar las operaciones que usted nos pone aquí, y pues para yo tener un orden y unos apuntes en la libreta. No sé si los invente usted. Sí, los invento así en el momento, y de hecho aquí tengo la calculadora y los voy haciendo, y por eso a veces me equivoco, porque pues aquí los hago en caliente. No tengo así, digamos, en un archivo estos apuntes, no los tengo. Sería muy bueno tenerlos. Y sí los tenía, ya tenía un conjunto de ejercicios en la otra lab, pero ya se me descompuso y no sé si tenga remedio y pueda recuperar esa información. Esta lab que tengo ahorita no es mía, me la prestaron. Entonces en eso estoy. Pero en cuanto tenga algo, pues les informo y se los envío. Ok, profesor, ya de mucha ayuda. Bueno, al menos Sí. para mí. Muchísimas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces Todo bien, profe. nos vemos entonces el miércoles. Sale, profe. Y cuídense. Gracias, profe. Profe, Va. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense. Adiós. Mande más ejemplos, profe. Como la primera tarea. Órale. Les mando más ejemplos. Sí, profe, gracias. Gracias, profe. Dale, nos vemos.